tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura. El día de hoy, y como siempre, me acompaña Israel Tavares, el terror de las redes sociales, el influencer maestro. Israel, ¿cómo estás? Hola Charlie, muy contento el día de hoy. Oye, este es nuestro episodio número 13, así que pues ya llevamos un caminito. ¿Y tú cómo estás, amigo? Cuéntame, ¿cómo has estado? Bien. Pues todavía con algunos temas de adaptándome, hice ahí un pequeño cambio de ciudad, ya no estoy en la Ciudad de México, y adaptándome a estos nuevos rumbos y cansado, la verdad, por la Claro. mudanza y todo eso, pero contento y expectante también mucho de este capítulo, el primero que grabo aquí en la ciudad de Cuernavaca. En la eterna primavera, amigo. Pues felicidades por Exacto. este cambio. Y también déjame decirte que como ya te diste cuenta, ya nuestros episodios también están disponibles en Spotify. Así que Ajá. ya no solamente nos pueden ver, sino que también nos pueden escuchar. Con eso de que algunas oficinas ya empiezan a abrirse, pues yo creo que la gente que va conduciendo en el tráfico, pueden seguirnos en nuestro canal de Spotify. Entonces, pues no se pierdan los episodios también por esta aplicación. Oye, Charlie, pues yo estoy bien contento porque el día de hoy tenemos un súper invitado. Es nuestro primer invitado yo creo que es el invitado más retirado que hemos tenido desde la Ciudad de México, ¿no? Desde Sí. de México a Chile, pues hay una distancia considerable. Hemos tenido invitados de Colombia, de Centroamérica, obviamente de México. Ah, bueno, tuvimos uno de España, probablemente esté más retirado que Chile, pero estoy bien contento porque tengo el honor de presentarle a todos nuestros colegas arquitectos al ingeniero Francisco Méndez. Francisco Méndez es orgullosamente chileno. Y déjame rápidamente comentarte un poquito acerca de su perfil profesional, aunque voy a tratar de resumirlo porque verdaderamente está muy extenso. Él es ingeniero civil en informática, tecnología de la información por parte de la Universidad Técnico Federico Santa María. Además tiene una serie de diplomados, como por ejemplo tiene un diplomado de liderazgo y coaching por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez. También está certificado en metodologías de Lego Serious Play. ¿Te acuerdas que en un episodio hablamos de esta metodología? Bueno, pues Francisco está certificado, déjame decirte. Además, también tiene un máster en Sociedad de la Informática y Conocimiento por parte de la Universidad Oberta de Cataluña. Y también tiene un curso de especialización en transformación digital, un tema que a todos nos interesa y que está en este momento muy de moda, que este curso lo tomó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que eso es un poco acerca de su carrera educacional. Y te puedo decir que pues ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes organizaciones como asesor, como consultor, siempre en el rubro de tecnología, de arquitectura empresarial. Y actualmente, déjame comentarte, Charlie, que es socio gerente de la consultoría TUWI. Es una consultoría chilena que tiene, de hecho, proyectos fuera de Chile también. Tuve la oportunidad de conocerlo en proyectos en Ecuador, sé que ha estado muy presente en Centroamérica y también tiene la responsabilidad de ser el presidente del directorio de Chiletec. Más adelante también nos gustaría que nos contara un poquito qué es Chiletec y que nos hablara al respecto, ¿no? Entonces, Francisco, por favor, si dije algo incorrecto, si omití algo que consideres importante, por favor, házmelo saber. Te damos la bienvenida. Este es tu espacio. Siéntete en libertad de compartirnos tu experiencia. Y bueno, pues bienvenido al podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial número 13. Bienvenido, Francisco. Bueno, gracias Israel por esa introducción. Gracias ahí a Carlos también por este espacio y encantado de compartir con ustedes que ya nos conocemos, ¿no es cierto? En algún momento estando en México estuvimos por allí almorzando de esa rica comida que ustedes tienen por allá, ¿no? México querido, siempre lo tengo en el corazón. Bien, agradecerles esta invitación y comentarles algunos temas en los cuales he estado involucrado, siempre desde la perspectiva de la arquitectura, y como lo comentaba, ¿no? Convencido de la necesidad de alinear las estrategias tecnológicas con las estrategias del negocio como una base fundamental de lo que nos está ocurriendo hoy día como sociedad, ¿no? O sea, sin duda estamos inmersos en una sociedad que está sobreabundada de información, donde la capacidad que tengan
tanto las empresas públicas como las privadas, de gestionar bien esa información para beneficio de su cliente o de su ciudadano o de su partner, es una clave, es un elemento diferenciador. Ya no es digamos, algo que sea optativo hacerlo. El que no lo hace, sin duda, va a perder mucho espacio de mercado y es probable que no pueda subsistir. Entonces, la arquitectura empresarial, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿No es cierto? Esta capacidad de que cada peso que se invierta en tecnología que tenga algún resultado en el negocio, y eso es clave. En el fondo, que entender que las inversiones que hagamos en tecnologías necesariamente tienen que ver con resultados de negocio. Y eso obliga, ¿no es cierto?, a todas las áreas de tecnología a entender muy bien esas necesidades del negocio y estar indexados en cada una de las cosas. Entonces, la arquitectura empresarial pasa a ser un elemento clave porque nos permite tener una mirada holística de la organización en sus diferentes componentes, ¿no es cierto? En una componente estratégica, en donde tenemos que invertir tiempo en definir cuáles son esos nuevos modelos de negocio que se pueden habilitar, y eso, el solo hecho ya de tenerlo en una capa visible y explícita, nos obliga a detenernos un espacio y decir, bueno, en este nuevo escenario, en esta nueva revolución, llamémoslo así, de tecnológica, la cuarta revolución industrial, en este ejercicio en donde tenemos a una comunidad que tiene a un clic, ¿no es cierto?, en su mano la posibilidad de tomar decisiones y por lo tanto los negocios cambiaron. ¿Cómo hacemos que en esta capa de arquitectura de negocio podemos visualizar esa nueva propuesta de valor, ¿no es cierto?, que signifique incluso modificar los modelos de negocio que estamos utilizando y lo podemos representar allí, ¿ya? Para poder traducirlo después ya no en propuesta de valor, sino que en construcción de valor en las arquitecturas de procesos y sobre todo en las arquitecturas de aplicaciones, ¿no es cierto?, que van a poder generar esa funcionalidad que va a permitir a los procesos, ¿no es cierto?, alcanzar esa propuesta de valor. La arquitectura en ese sentido es un elemento clave, porque nos permite tener esa mirada de la arquitectura de información que se requiere para poder efectivamente tener esta construcción de valor, ¿no es cierto?, y qué información requerimos. Y esa mirada, esa separación o esta distinción de un modelo de arquitectura de información, un modelo ontológico, nos habla de los dominios de la información y por lo tanto nos habla de qué es propio de la empresa que estamos analizando o de la iniciativa que estamos analizando y qué dominio estoy utilizando que puede ser de un tercero, ¿no es cierto?, que se integra en esta cadena de construcción de valor, y esa mirada ya nos habla también de cuánto tenemos que interoperar, con quién tenemos que integrarnos y manteniendo esta consistencia de dominio, que cuando lo mapeamos hacia las fuentes de información, es decir, a los sistemas que hoy día utilizamos, nos permite también tener un orden, una racionalidad de hacia dónde tienen que ir mutando las aplicaciones actuales para que le den sentido a los nuevos tratamientos de información que el nuevo modelo de negocio nos expone. Entonces, y si nos metemos después en las capas de las arquitecturas tecnológicas, cuáles son las mejores tecnologías que nos van a permitir generar estas aplicaciones para tratar esta información y alcanzar este valor de negocio. A eso se le llama estrategia. Entonces, es un todo coherente y consistente el que nos provee la arquitectura. Y si ya la miramos en las distinciones de TOGAF con estos procesos iterativos e incrementales, ¿no es cierto?, que terminan con la implementación, significa que estamos en condiciones de acompañar a cualquier empresa que pretende transformarse digitalmente, que no es lo mismo que digitalizarse. Maravillosa jugada. ¿No es cierto? Si que quiere transformarse digitalmente, le podemos generar un roadmap ordenado, y dimensionado, ¿no es cierto?, con todas las componentes de riesgo, con todas las componentes de darle continuidad a las plataformas actuales y con visibilidad sobre el efecto de esa propuesta de valor. Entonces, la arquitectura pasa a ser un elemento clave. Es distinto comenzar un proyecto de transformación digital sin tener
este backup, sin tener este orden que nos ofrece arquitectura, porque se nos desordena, es tan alta la complejidad, son tantas las prioridades desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de las aplicaciones, desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de los procesos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de los riesgos, que si no tenemos algo que articule todo esto en un todo coherente y consistente, que se transforma en un proyecto ingobernable. Entonces, en ese sentido, la arquitectura empresarial es un gran, digamos, articulador, es una gran herramienta que nos permite, y ojo, digo herramienta, no es el fin, o sea, no es hacer arquitectura empresarial por hacer arquitectura empresarial, sino que es utilizar esta herramienta para alcanzar este objetivo de negocio, ¿no es cierto?, que es lo que hace que a través de éxitos tempranos, que también tenemos que poder asegurarlo, darle continuidad a este, ¿no es cierto?, proceso iterativo incremental de construcción de valor, con una mirada holística. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Perdón, Francisco, muchas gracias por tu intervención. Creo que le diste el clavo porque la verdad es que nos ganaste todas las preguntas que queríamos hacerte. Ya nos exhibiste. Perdón. Nos leíste la mente. No, perfectamente contestaste muchas de las dudas que teníamos, porque algo que tú decías hace 2 semanas en un webinar que participaste con una universidad ecuatoriana, y corrígeme si me equivoco, era precisamente que decías que el cambiar un CRM no es transformación digital, ahí lo que estás haciendo es digitalizando, es simplemente estás llevando tareas manuales a la digitalización, pero transformar va más allá de simplemente implementar el CRM o el RP, ¿no? O sea, la transformación nace desde la conceptualización de que vamos a revolucionar o a transformar la forma en la que trabajamos. No es simplemente digitalizar. Creo que es algo que tú hacías mucho énfasis en aquel webinar que diste. Y me gustaría, Francisco, si me lo permites, hacer un cambio de banda que tiene que ver, ¿por qué será que el gobierno de Estonia, tú nos contabas la historia del gobierno de Estonia, el gobierno de Colombia, el gobierno chileno, el gobierno costarricense y muchos otros más gobiernos adoptan la arquitectura empresarial, y creo que es donde más aplicación se le está dando a la arquitectura empresarial en el sector público? No sé si coincidas conmigo, o sea, ¿cuáles son las razones? Tiene que ver mucho con lo que dices tú de que le pone orden al caos, que le da, que orquesta a tantos ministerios, tantas entidades, ayuda a tener una interoperabilidad entre los diferentes ministerios. O sea, ¿crees que la arquitectura empresarial es ese puente precisamente para crear una interoperabilidad entre las diferentes entidades de gobierno que existen? Por eso es que en Chile, en Costa Rica, en Estonia y en más países están adoptando la arquitectura como herramienta, claramente, como tú lo comentaste. A propósito de eso, comentarles una novedad, digamos, que está recién saliendo del horno, que es un documento que me tocó construir para la CEPAL, que habla justamente de gobernanza digital y de interoperabilidad. Y allí describimos el cómo, ¿no es cierto?, esta arquitectura institucional, que se le cambia la E de empresarial como institucional, por la connotación que tiene para las empresas del Estado hablar de empresa, o sea, se consigue mejor la institución. Y allí se explica este modelo, ¿no?, del cual estamos totalmente convencidos. La complejidad de un Estado, ¿no es cierto?, con sus poderes, no es menor. Y cuando nacen las instituciones del Estado, nacen asociadas a una vertical de servicios o de dominios, que es donde está la salud, está la educación, está la vivienda, están las obras civiles, están los beneficios del Estado, ¿no es cierto?, las previsiones. O sea, cada uno se transforma en el fondo en una vertical que mira al ciudadano desde esa perspectiva, siendo que el ciudadano es exactamente el mismo para cada una de ellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde esa mirada, pensar es el equivalente a lo que le ocurre a una empresa al interior. Tengo mi sistema contable, mi sistema de facturación, tengo mi sistema de inventario, o sea, en el fondo es como que miro la empresa en sus distintos dominios con sus verticales de soluciones tecnológicas. Y se habla de un mismo concepto, de un producto o de un cliente, pero lo estamos mirando desde distintas perspectivas. Entonces, los países que han tenido éxito en sus procesos de gobierno digital
Aquí no hacemos esas cosas. O de transformación digital del Estado, son aquellos que, o por carencia, por el caso de Corea, ¿no es cierto?, partieron con un centro de procesamiento de datos que decía, oiga, no tenemos dinero para tener centros de procesamiento de datos en cada institución, por lo tanto, aquí vamos a tener nuestra base de datos, y así fue creciendo, ¿no es cierto?, esta necesidad centralizada, y decimos, oye, aquí está el ciudadano, bueno, es el mismo ciudadano para la salud, el mismo ciudadano para la educación, el mismo ciudadano, al final terminó integrando, y eso habla de los dominios, ¿no es cierto? Naturalmente habla de un modelo de dominios de información. Entonces, ya cuando se extrapola esto y se están integrando aplicaciones, se hacen con una mirada global, ¿ya? Entonces, el caso Corea es así. El caso de Estonia es un ícono, porque en el fondo Estonia nace como país el año 91, por lo tanto es un país nuevo, ¿no? Donde no hay instituciones que tengan sistemas heredados y por lo tanto no hay mucho que transformar, hay que definir, y parten de la base de decir, bueno, este es el Estado, esta es la complejidad, y tenemos un ciudadano y tenemos servicios que están en el ciudadano, por lo tanto es como lógica la mirada desde la arquitectura. Distinto es cuando te encuentras con países como, qué sé yo, Costa Rica, Colombia, Chile, en donde ya está madura, ¿no es cierto?, las instituciones, cada una tiene sus aplicaciones. ¿Acaso no lo viste venir? Y lo que necesitamos hacer es tener una única mirada del ciudadano. Entonces allí, en una abstracción, uno puede decir, hay una arquitectura empresarial a nivel Estado, en donde cada institución cumple, ¿no es cierto?, un rol equivalente a un eslabón de cadena de valor, y en donde hay un elemento central que es el ciudadano, que recibe desde estos distintos dominios, educación, ¿no es cierto?, un ciudadano desde que nace, recibe los primeros servicios de salud, entra a la educación básica, educación media, trabajo, se jubila y entre medio requiere atenciones de salud, pero es el mismo ciudadano. Entonces, desde una mirada de arquitectura, con los modelos de dominio en cada institución surge naturalmente la interoperabilidad. Porque ¿de qué dominios de información soy yo responsable de crearlos y eliminarlos? ¿Y de qué dominios de información yo uso desde otras instituciones? Y si lo uso, ahí nace naturalmente la interoperabilidad, ¿ya? Y por lo tanto dejo de hablar de trámites, porque hoy día la mayoría de los gobiernos hablan del trámite al ciudadano, pero el trámite ya tiene una connotación, digamos, negativa, de que es un trámite. Entonces, cuando hablamos de, en vez de un trámite, de un servicio al ciudadano, el ciudadano no va a pedir un certificado de nacimiento porque necesita un certificado de nacimiento, lo va a pedir porque en la educación se lo piden. Entonces, en realidad, estoy usando al ciudadano para que haga un trámite interno que el propio Estado puede resolver. Entonces, ¿cuál es el servicio que quiere el ciudadano? Es que le salgan sus notas y que demuestre que él cursó un cierto grado. Ese es el servicio que requiere, pero para eso le piden un certificado de nacimiento, le piden un certificado de estudio, le piden un montón de cosas, ¿no? Que mirados desde la perspectiva de arquitectura y de propuesta de valor, cambia, ¿ya? Entonces, ahí es como se pueden configurar estos modelos, metamodelo Estado, en donde es la arquitectura del Estado que se construye mediante arquitecturas de dominios, que por ejemplo el dominio de la salud, el dominio de la educación, el dominio de la vivienda, en donde la información es la base que se comparte. Entonces, ahí la arquitectura empresarial. Perdón que te interrumpa, pero me hiciste recordar, y corrígeme si me equivoco. En Chile hay una ley que dice que no le pueden pedir al ciudadano información que ya tiene el Estado. Es decir, si yo me presento al ministerio a hacer un servicio, como bien comentas tú, y me piden información que ya la tiene otro ministerio, realmente eso no está permitido por parte de la ley en Chile, ¿no? Exacto. Corrígeme Exactamente. Ahora, lo que no significa que no ocurra, ¿ya? O sea, igual hay instituciones que de todas maneras te piden la información porque todavía no ha madurado el modelo lo suficiente como para tenerlo. El punto es que cuando ya defines ese como punto de partida, es más fácil alinear a los desarrollos y a las estrategias tecnológicas, porque tiene un norte, porque tiene un sentido, porque tiene una forma, ¿ya? Ahora, ¿qué requiere eso? Tener más cerca a la gente de tecnología, de la gente que está en la institución, porque tiene que empaparse de la necesidad de la institución para definir las plataformas tecnológicas y hablar desde ese sentido. Es distinto cuando se pide un presupuesto
presupuesto en una institución pública para cambiar servidores o actualizar la red o renovar las licencias, versus que diga, ¿sabe qué? Yo voy a contribuir a entregarle un mejor servicio de educación al ciudadano o un mejor servicio de salud al ciudadano, y para eso necesito poder entender desde dónde cree el ciudadano empieza a participar en esta institución y a dónde termina y cómo le hago trazabilidad a eso. Y para eso necesito una arquitectura tecnológica que me represente. Son dos miradas totalmente diferentes. Los argumentos para sostener ese presupuesto son muy diferentes. Nos ha tocado un proyecto, grandes proyectos, en instituciones que les era muy difícil pedir presupuesto porque no se lo otorgaban, y cuando se cambia la mirada y los argumentos son de beneficio al ciudadano, se multiplicaron por 10 y por 15 los presupuestos. Porque y eso mismo es aplicable a la empresa privada, exactamente lo mismo. De hecho, hemos pasado de distribuidoras eléctricas que tenían conflictos de mantener sus aplicativos andando, y cuando se le dio el servicio, ¿no es cierto?, al consumidor eléctrico, y las multas y la reposición, ¿no es cierto?, y el soporte que se le daba, y hablar desde ese lenguaje, ¿no es cierto?, del valor agregado, transforma totalmente la configuración de los negocios. Por eso, alinear la estrategia tecnológica con la del negocio, ahí está la clave. Que cada centavo que invierto en tecnología tiene que tener alguna indexación con un resultado de negocio. Oye, Francisco, mientras ibas platicando todo esto, yo me imaginé el metamodelo, o sea, me imaginé al central, a la persona y todas las múltiples conexiones que ibas diciendo. Dije, ay, que diga metamodelo, que lo diga. Y sí lo dijiste, entonces me dio mucho gusto, porque lo que ibas diciendo yo me lo iba imaginando todo este metamodelo, y después el linaje de la información, cómo lo vamos explotando, se me hizo espectacular. Como a lo mejor con cosas tan simples y que todos pasamos, es un metamodelo, ¿no? Y que curiosamente no todos lo vemos así, ¿no? Todos luego, por escuchar una palabra un poco complicada, como la misma, metamodelo, luego como que nos da miedo, ¿no? Decimos, ching, ¿qué será eso? Y nos cohibimos, y me gustó cómo lo pusiste al frente de una manera súper clara. Creo que nunca había escuchado una definición de metamodelo tan sencilla, tan simple, y que creo que a todos nos va a quedar de una manera, pues, buenísimo. Las victorias tempranas, al inicio también decías, victorias tempranas para agregar valor, para que vean que esto funciona, y llegar a través de beneficios. Entonces, yo te quería preguntar, algunas de estas victorias tempranas, porque también ya me adelantaste esta pregunta, ¿no? Pero ya mencionaste algunas, pero no sé si a lo mejor de pronto se te ocurre alguna otra victoria para que más gente se vaya sumando a este barco de beneficios, y poder explotar todo esto que bien comentaste. Mira, hay un elemento metodológico que nosotros normalmente usamos, que tiene que ver cuando tú tienes tu mirada de esa cadena de valor, ¿no es cierto?, con sus distintos eslabones, y si tú sometes cada uno de esos eslabones al siguiente ejercicio, ¿cuál es el impacto que tiene en la estrategia de la empresa ese eslabón? ¿Qué tan impactante es en la estrategia? Y le puedes poner nota, ¿no?, de 1 a 5, y haces votar a los directivos, y dicen, no, es que este eslabón es clave porque nosotros nos diferenciamos por los productos que compramos, o por el precio del servicio, o por la experiencia del usuario. Entonces, ya tú a los directivos los sometes a cada eslabón y le preguntas por impacto en la estrategia. Después le haces la pregunta impacto en el cliente, ¿ya? Es un eslabón que está de frente al cliente, y por lo tanto cada cosa que hagamos en ese eslabón de una u otra forma va a favorecer o va a perjudicar a ese cliente, y lo posiciona. Y luego lo ponderas por un ejercicio que nosotros le llamamos de factibilidad e implementación, en donde la factibilidad de implementación es la madurez de los procesos, o sea, lo que hay dentro del proceso está maduro, lo suficientemente maduro para apoyarlo con tecnología. La madurez de la tecnología de apoyo que existe para apoyar ese tipo de procesos. Existen herramientas en el mercado para llegar a incorporar y que resuelvan esa problemática. La madurez del equipo de trabajo, ¿ya? Es lo suficientemente maduro el equipo que tenemos como para subirse a la nueva tecnología, o va a requerir de entrenamiento, o va a requerir de asimilar esto nuevo. Y la madurez también decimos de la estrategia organizacional respecto de ese tema. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, mejorar la experiencia del cliente. ¿Es un tema nuevo? No tenemos ninguna estrategia de la cual asirnos para poder potenciar esto. Entonces, tú combinas esos elementos, le asignas un ponderador, y ese
esta tercera pata, ¿no?, de factibilidad e implementación, la ponderas con las otras dos y te queda un esquema, ¿no es cierto?, en donde flotan solas en el cuadrante superior derecho, quiere decir mayor impacto en el cliente, mayor impacto en la estrategia, las iniciativas que debieran implementarse primero. Entonces, con eso, sigue bajando en el ejercicio de arquitectura, bajando procesos, información, tecnología, plataforma, pero con una mirada ya integrada. Y eso te genera un éxito temprano, ¿ya? Y vas desde, qué sé yo, si bajas a la arquitectura de información y dices, oye, estos son los dominios de información que tenemos que asegurar esta consistencia, pero resulta que tenemos 20 fuentes de información que nos alimentan este esquema de dominio. Bueno, hoy día hay soluciones de tecnología como un MDM que lo instalas allí y haces conversar, ¿no es cierto?, todas las fuentes de información con esto y alimentas hacia arriba la toma de decisiones y por lo tanto generaste una sensación de conocimiento, de dominio de lo que está pasando con el cliente, por ejemplo, en temas de experiencia de cliente. Y eso lo consigues en 3, 4 meses y por lo tanto te ganaste, en Chile decimos un poroto, ¿no? Te ganaste un tremendo poroto frente a los accionistas porque le resolviste un problema que no lo habían podido resolver con argumentos de negocio, no porque fuiste a comprar tecnología. Estás argumentando desde el punto de vista del negocio. El otro día, y corrígeme también si me equivoco, en el webinar que participaste, de hecho por ahí te hice yo una pregunta y te iba a hacer otra, pero pues ya dije, hay que darle espacio a los demás. Yo no recuerdo si tú dijiste el concepto de arquitectura de persona, corrígeme si me equivoco. Absolutamente. Absolutamente. ¿Nos puedes explicar brevemente ese concepto de arquitectura de persona para quienes nos están escuchando por primera vez lo puedan ellos comprender? Mira, en el modelo yo suelo poner, una vez que hago la bajada de las distintas capas de la arquitectura, suelo poner arriba la arquitectura de la innovación. Primer punto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sobre la arquitectura de negocio que esté conversando estas ideas de nuevos negocios y que se traduzcan inmediatamente en dónde aportan a la cadena de valor. Ahí hay una diferenciación. Y la otra, que es transversal a todas las capas de la arquitectura, que tiene que ver con la arquitectura de personas, porque para poder hacer una reflexión de negocio, de un nuevo modelo de negocio, por lo tanto, de una nueva arquitectura de negocio, tú tienes que tener las competencias y el lenguaje y la apertura de las personas que van a estar sentadas allí para poder tener esa conversación. Entonces, hay una arquitectura de personas, ¿no? Desde el punto de vista de experiencia, desde el punto de vista de apertura mental, desde el punto de vista de dotación, de competencias, etcétera, de experiencia, que se requiere. Entonces, no es que tú te sorprendas y te sientes en una reunión y decís, vamos a definir el nuevo modelo de negocio, y la gente no entiende de qué estamos hablando, no tiene la apertura, no tiene las competencias, y por sobre todo, no tiene las atribuciones para definirlo. Las atribuciones para tomar decisiones y decir, sí, nos vamos por este camino, a ese nivel. Entonces, a eso le llamo arquitectura de personas, que se replica cuando lo bajas a procesos, a información, a plataformas tecnológicas. O sea, se debe mirar las competencias que existen al interior de las empresas para poder implementar esto. Porque si no, se te cae en el camino, digamos. ¿Ya? No basta con la buena intención, ni con los buenos argumentos. Hay que tener, porque todo esto pasa con las personas. ¿Ya? Y está muy relacionado al modelo de capacidades de cada compañía, ¿no? Cada compañía debería de tener un mapa de capacidades que le permita entender qué sí y qué necesita tal vez desarrollar, adquirir, subcontratar, lo que se necesite, ¿no? Francisco, recientemente, y corrígeme también si nos equivocamos, fuiste nombrado como el presidente del directorio de Chile Tech. Hace 2 o 3 meses atrás fuiste recién elegido, corrígeme si. Sí. Bueno. Pues, primero que nada, muchas felicidades por esta nueva responsabilidad. Y segundo, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de Chile Tech, que le dijeras a todos los colegas chilenos que te van a estar escuchando qué es, y a la gente que está fuera de Chile, supongo que también pueden ellos acercarse a Chile Tech. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? Sí. Mira, hoy me hacían una entrevista en un medio que pronto va a salir y decían, bueno, ¿cuál es el desafío que les queda a las empresas proveedoras de tecnología en este nuevo escenario?
¿no? En este nuevo escenario de transformación, donde las empresas se están transformando digitalmente, donde la gente ya está transformada, ya es más exigente porque quiere todo a un clic. ¿Cuál es el rol que les compete a las empresas de tecnología? Y bueno, Chile Tech es una asociación gremial de empresas de tecnología que reúne a 60 empresas medianas y pequeñas de tecnología ultra especialistas en sus distintos ámbitos. Y lo que hace la asociación gremial, en el fondo, es mantenerlas unidas frente a intereses específicos. Por ejemplo, la semana pasada conversábamos con un senador de la República a propósito de que Chile está viviendo un proceso de definir su nueva constitución, ¿no es cierto? Y cómo es que las empresas de tecnología podríamos contribuir a pensar en un ciudadano digital, un ciudadano que tenga derechos digitales, que se establezca constitucionalmente que existe el derecho de relacionarse con el Estado digitalmente. Entonces, eso que es un discurso, en el fondo que es una propuesta de valor, ¿cómo después se baja? ¿No es cierto? ¿Cómo se hace para que se materialice eso que es verso en acciones concretas? Allí las empresas de tecnología tienen un rol fundamental y tienen que estar articuladas. O sea, van a haber empresas de tecnología en el ámbito de la identificación digital, van a haber empresas que están relacionadas con el ámbito de la documentación y de la firma digital, van a haber otras que van a estar asociadas al Internet de las cosas. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y por lo tanto, y otras relacionadas a la ciberseguridad, pero cada una por sí sola no va a poder resolver una problemática de un ciudadano que va transitando por la calle y que los postes le van dando información, sino que tiene que ser un modelo integrado. Entonces, Chile Tech, bajo esta presidencia y el directorio que está configurado, nos hemos propuesto, ¿no es cierto?, que los asociados puedan ir en un camino acompañado en esto, entregándole distinciones, haciendo seminarios que estén al tanto de que universalicen sus roles dentro de sus empresas para no solo proveer servicios al interior del país, sino que además irnos hacia un modelo estándar, por ejemplo, como es SFIA, ¿no?, que define las distintas competencias, roles y atributos de las áreas de tecnología y ser estándares en ese mercado de tal forma de que la oferta sea estándar y que si hablamos de un analista de back office o que un desarrollador de front office, que sea algo que se entienda en todos lados que es lo mismo y que se entienda qué competencias se deben haber por detrás. Entonces, ese es un espacio de trabajo en donde, por otro lado, las compañías por sí solas hoy día claramente no van a resolver toda la problemática. O sea, una empresa desarrolladora de servicios en una plataforma determinada va a resolver lo que es desarrollar servicios en una plataforma determinada. Pero si la solución involucra a gestión documental, involucra, ¿no es cierto?, a portales donde la empresa o el ciudadano va a poder transaccionar, requiere de más competencias que se pueden generar en este ecosistema de oferentes que pueden articularse para generar una solución integrada. Es un desafío grande, porque las empresas normalmente tienden a mirarse y a resolver sus problemáticas hacia el interior, pero los desafíos que nos está pidiendo hoy día el mercado son de colaboración, y cada uno manteniendo sus altos niveles de especialización, pero hay que colaborar, hay que integrarse. Entonces, eso es lo que buscamos como Chile Tech y por lo tanto estamos asociados para poder tener mayor presencia a nivel de las definiciones que se están tomando en el Estado y en las empresas y por qué no hacerlo a nivel latinoamericano, ¿no? Con otros países compartiendo, ¿no?, estas experiencias, y queda abierta la invitación, ¿no?, de hacerlo. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Y de hecho, me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar un poquito más de información de Chile Tech y por supuesto también tuya para seguirte en tus redes y seguirnos nutriendo de este conocimiento que siempre nos proporcionas. Mira, encantado. Aquí le estoy copiando, ¿no es cierto?, la página de Chile Tech, chiletech.org, tal cual, y mi compañía que se llama TUWE, .cl. TUWE viene de un vocablo indígena del Mapudungún, ¿no es cierto?, que es Tuweln, es Tuwe, pero con LN al final, y eso significa dar inicio a.
Y cuando seleccionamos el nombre dijimos, bueno, estamos dando inicio a una transformación. Entonces, cuando llegamos a las organizaciones, queremos dar inicio a esa transformación con tú y con nosotros. Entonces, y en un multidioma, y de ahí viene el tú, we, ¿no? Y los colores que están establecidos en el logo, cuando lo vean, es porque cada capa, cada color es una capa, y esa capa es arquitectura. Y la connotación que tienen los colores elegidos es porque trabajamos muy fuerte el tema de modelos. O sea, todo lo que hablamos es muy abstracto. Y como tenemos que poner de acuerdo a mucha gente, mentalmente, cuando trabajamos con cosas físicas que podemos tocar, esos modelos pasan de ser abstractos a concretos y es mucho más fácil entenderlo. Entonces, allí, desde hace ya varios años atrás, seleccionamos a Lego Serious Play como una herramienta para hacer arquitectura empresarial. Y hemos tenido muy buenos resultados, porque dejamos de hablar en abstracto y creamos, conceptualizamos modelos concretos a través del uso de Lego Serious Play, que hoy en día con la pandemia ha estado bastante retirado, pero bueno, hemos encontrado otras herramientas equivalentes para hacer lo mismo. Vamos a colocar aquí en la pantalla los datos de tu contacto, Francisco, para que la gente se pueda acercar contigo, ya sea a través de Chiletech o de TuWi, tus redes sociales también. Posteas información interesante que estoy seguro que la gente les gustará. Y me gustaría dejar abierta la oportunidad, Francisco, si nos permites, para un segundo capítulo. Hay un tema bien sensible que creo que a todos nos hace mucha reflexión, que es el tema de nuestros gobiernos. Creo que hablar de gobierno digital, creo que es un tema que valdría la pena explorarlo en un solo podcast. Hace unas semanas hablamos con un funcionario de la alcaldía de Cali, en donde él hablaba mucho acerca de un concepto que le llamaron campeones de arquitectura empresarial, hace 3, 4 años atrás, campeones de arquitectura empresarial. Ese modelo se transformó y hoy en día se llama campeones de la transformación digital. Ah, mira. Y creo que podríamos hacer un podcast muy interesante en donde compartiéramos experiencias, que de hecho es una de las recomendaciones que hace el CEPAL o la ONU, que los países se hablen entre sí, que compartan experiencias. Yo sé que tú lo has estado haciendo, por ahí te he visto participar en algunos foros, y me gustaría, porque yo estoy seguro que es un tema bien sensible, porque al final del día todos somos ciudadanos. O sea, si tú me hablaras tal vez de una industria, pues a lo mejor yo te diría, pues sí, pero yo no tengo nada que ver con esa industria. O sea, para mí no me aplica lo que estés hablando, pero cuando hablas de nuestros gobiernos, de alguna manera todos nos identificamos, porque todos las hemos vivido, ¿no? O sufrido, como lo quieran ver. Exactamente. Mira, ahí le estoy compartiendo el enlace del documento que acaba de sacar CEPAL y que habla de esto, ¿no? Y habla explícitamente de los modelos de arquitectura y cómo ir conceptualizando al Estado y a los gobiernos. Yo creo que hoy día, con una pandemia como la que hemos vivido, más Estado o menos Estado, que tiene que ver con una definición más política, yo creo que hay un cierto consenso de que más o menos algo de Estado siempre tiene que haber, porque aquí cuando vino la pandemia, nadie miró a la empresa privada, al retail o a algo para que le resolviera la problemática. Todos nos dirigimos hacia el Estado, dijimos cómo nos ayuda. Y allí vimos algunos estados que fueron muy eficientes en su trabajo porque sabían de sus ciudadanos, tenían categorizado, sabían de sus necesidades, sabían de su ubicación, sabían de los recursos que habían disponibles y por lo tanto cualquier país, sobre todo nuestros países latinoamericanos, necesitan de esa arquitectura de Estado, porque hay un estudio que hizo la Contraloría en Costa Rica, que es muy interesante, se los puedo compartir, donde ellos dijeron, ¿qué pasa si hacemos interoperar instituciones dentro de dominio? ¿Qué efecto tienen los beneficios? Y, por ejemplo, si pensamos en interoperar instituciones en el dominio de la salud, de la educación, cualquiera de esos dominios, y ellos llegaron a determinar que la contribución era del orden de los 2 a los 3 puntos del PIB en términos de ahorro al ciudadano y a las instituciones. O sea, en países con pocos recursos, miren lo que significa contribuir en 2, 3 puntos del PIB porque se hacen las cosas bien. E incluso cuando ya la mirada es integrada a nivel Estado, se habla de 7 a 8 puntos del PIB, o sea, como las tremendas empresas que existen, ¿no? Y solo con tener esta posibilidad de articular
de una buena forma las soluciones de tecnología hacia el ciudadano. Entonces, ¿Qué dato tan revelador acabas de dar, Francisco? Como para que todos los gobiernos estuvieran escuchando en este momento. Exactamente. Entonces, ese es un desafío tremendo. Por eso es que con CEPAL quisimos escribir algo de esta experiencia y ojalá se pueda replicar en cada gobierno, porque nuestros países necesitan eso. O sea, imagínate el caso de Estonia, que hoy día, ¿no? Cómo se inventó. No solo resolvió todas las necesidades de sus ciudadanos, al 99% de los trámites se hacen en forma digital y los presenciales es porque te tienes que casar y tienes que estar allí, ¿no? Y un registro de propiedades, creo que es el otro. Son 3 trámites que no se hacen en forma digital. Pero inventa el concepto del ciudadano digital. Miren lo que significa eso. O sea, que alguien en cualquier parte del mundo pueda ser un ciudadano estoniano y pueda invertir allá y todo lo hace en forma digital. O sea, miren los beneficios que significan para países como los nuestros, ¿no? Y qué es lo que requieren, básicamente, de que nos organicemos. Y ojo, que gastemos incluso menos recursos de los que se gastan hoy día. Incluso menos recursos, ¿ya? Entonces, el desafío está dado. El otro servicio presencial que necesita Estonia es que te divorcies. Claro, De hecho, tú lo decías en tu webinar de hace 3 semanas, que solamente eran 3 servicios físicos presenciales. Que te cases, un tema de bienes raíces. De propiedad. Y el otro era que te divorciaras. Parece chiste, pero creo que es algo cierto. Es real, exactamente. Y el tema de la identificación electrónica o la identificación digital, eso es algo que también, pues como ciudadanos esperamos que pronto sucedan en nuestros países, ¿no? O sea, hay pilares de gobernanza, de gobierno digital que son clave. La identidad digital es uno de ellos, para que efectivamente una institución pueda determinar si el ciudadano que dice que es efectivamente y tenga las atribuciones para hacer un trámite específico. Asociado a eso está la firma digital, ¿no es cierto?, para poder oficializar ciertos trámites que lo requieren. Ligado a eso está la interoperabilidad natural, para que el tema fluya, ¿no es cierto? Y asociado también a eso está lo que se llama la carpeta ciudadana o la carpeta personal, en donde toda aquella documentación que el Estado requiera, ¿no es cierto?, que no tenga que configurarla cada vez, esté en una carpeta única y que sea compartida con todos los derechos de acceso a la información de ley de protección de datos personales, etcétera, que existan, pero que esté allí. O sea, ya con esa base, más un portal, ¿no es cierto?, único y ciberseguridad, ahí estamos hablando de gobierno digital con todas sus componentes, digamos, ¿no? Ahí también lo van a ver en el documento que ese modelo está planteado. Ya casi nos aventamos el otro podcast que te quería proponer, Francisco, hablar de nuestros gobiernos digitales, pero nuevamente me gustaría dejar abierta la oportunidad para tener otro podcast, si nos lo permites, más adelante, y donde habláramos solamente de este tema que te comento, que todos somos muy sensibles, creo que todos estamos muy inmersos en lo que nos aqueja, y seguro que mucha gente le interesará, porque como te comento, al final del día todos somos ciudadanos, ¿no? Todos somos parte de un país. Entonces, Francisco, pues nuevamente no nos queda otra cosa más que agradecerte mucho que nos hayas dedicado estos minutos, haber compartido tu experiencia. La verdad es que nos quedamos muy cortos porque sé que tienes más para compartir, pero pues lo dejamos para una siguiente oportunidad. Charlie, no sé si me falte algo antes de que cerremos la sesión. Pues tiempo, amigo, nos faltó tiempo para seguir platicando de todos estos temas y me uno. Muchísimas gracias, Francisco, súper padre tu explicación y un honor tenerte aquí en tu espacio y ya nos estamos mordiendo las uñas para que tengamos ese segundo podcast. Muchísimas gracias. Encantado, cuando quieran. Totalmente disponible. Un gran abrazo, que estén muy bien por allí y bueno, mi México querido siempre lo lleva ahí. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias y arquitectos, nos vemos en el siguiente capítulo. Ya saben, darle clic a la campanita, seguirnos, déjenos por favor sus comentarios y de hecho en los comentarios de este capítulo vamos a poner todos los links que nos propuso Francisco, van a aparecer ahí y nuevamente muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye, arquitectos. Chao.